Bueno, ¿es enojo o es ira, tocayo? Puede ser enojo o puede ser ira, depende ya en qué situación estés. Según lo que vimos en el capítulo anterior, el enojo podría ser normal y tolerable en términos civiles y civilizados. Sí, Pero ¿en civiles qué y momento pasa a civilizados. ser ira? Pues precisamente es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bienvenidos, no le cambies. Dale gracias a Dios y Él te va a llevar a que tú... Hay una diferencia entre el miedo y el temor. Ira. O sea, tú te puedes enojar y puedes estar enojado sin cometer ninguna falta. Sí, y solamente es algo interno y lo puedes controlar. Sí. Pero hay un momento donde ya te arrepientes de que algo dijiste, algo hiciste. ¿Cómo defines la ira? Claro, o sea, la pregunta es si tengo razón en enojarme, ¿por qué después me arrepiento? Que es lo que tú estás comentando ahorita. Me iré un poquito atrás también nada más para recapitular. Podemos hablar también de la molestia. La molestia es como que el nivel más bajo, digamos, del enojo. Exactamente. Luego, y el enojo, que viene siendo la parte balanceada que hemos tratado de transmitir y que seguiremos complementando. Y ya la ira, que es lo que tú comentas, ya es la parte desbordada, donde, digamos, entendemos que es la parte donde ya no pensamos, donde ya simplemente nos vamos de frente y ya no sabemos ni lo que no sabemos lo que está pasando, pues, sino después nos arrepentimos porque vimos que fue algo que rebasó. En esto yo podría pensar que es a lo que se refiere Cristo cuando dice airaos, pero no pequéis. Exacto. O sea, te dice, ok, enójate, sí, pero ahí puedes estar bien, pero si te sigues enojando y dejas rienda suelta a ese desborde de ira, ahí estás pecando. Así es. Ahora, poniéndonos un poco técnicos, ¿no? Tampoco se trata de llegar al extremo, pero poniéndonos un poco técnicos, yo te diría que toda esta maquinaria que es el ser humano, pues que es una creación de Dios perfecta y que si te metes a estudiar y ves detalles de cómo funciona, por ejemplo, el cerebro, cómo Dios lo puso, te das cuenta que dentro del cerebro hay varios aspectos, digamos, hay varios sistemas, ¿no?, que mueven todo nuestro ser. Entonces hay una parte del cerebro que su función es para una cuestión de emergencia, para una cuestión de alarma, ¿no? Se conoce como la amígdala, que es la que dispara y provoca una sensación de reacción cuando estamos en un problema, cuando hay algo que está en peligro, pues se dispara en automático, es una emoción, es la encargada, la amígdala, de mover toda la parte emocional, digamos, en el cerebro del ser humano. Pero hay otro aspecto también que se llama la corteza prefrontal, ¿no?, que por eso lo dice, porque está atrás de la frente, por eso es prefrontal, que es la parte de la razón, es la que te hace pensar, ¿no? Aquí lo interesante es que se ha pensado que la emoción y la razón no pueden estar combinadas, pero Dios las dejó en cierta forma en el cerebro juntas. Esto quiere decir que debe haber una sinergia entre las dos. La corteza prefrontal lo que hace, que es la parte de la razón, controla o debe controlar esa parte de las emociones, donde está el enojo precisamente, ¿no? Entonces la amígdala lo que hace es que destapa la emoción, el enojo en este caso, pero si la razón o esa parte del cerebro no le pone un freno a toda esta parte de la amígdala, llegamos a la ira. ¿Por qué? Porque se desbordan las emociones y ya no sabemos qué hacer. Miren, prefrontal, amígdala, no entiendo yo los temas, honestamente. Pero ¿sabes qué? Yo he tomado, he madurado en esto, porque yo te voy a confesar, o sea, yo a veces que yo pierdo la cabeza. Últimamente yo siento que con la edad me he tranquilizado bastante y he aprendido. En un inicio me acuerdo mucho de esa famosa frase, cuenta hasta 10. O sea, 1, 2, 3. Y tiene sentido. Y si puedes esperar un poco más para reaccionar, porque si tú reaccionas enojado, puedes desatar esa ira. Sí. Entonces, hace bien. De hecho, la Biblia lo dice inclusive, que inclusive el necio cuando calla es contado por sabio. Pero este crecimiento físico del cerebro que dices, ¿no?, de la amígdala, de la prefrontal y todo esto, siento que conforme vamos creciendo, vamos pasando una curva de aprendizaje. Y quizá los jóvenes entre 20 años, de 20 años por ahí, más o menos,
no tienen esa capacidad aprendida. Sí, Por exacto. por eso son tan explosivos, ¿no? Exacto, por eso la parte emocional es muy fuerte en ellos. Pero van a aprender a tener que contar hasta 10 o esperarse, porque no siempre, más bien nunca funcionará que tú revientes en ira. Estoy de acuerdo, pero fíjate que, ok, te repito, no es que me quisiera ver muy técnico, pero siempre es importante tener más información y entender cómo se genera todo. Ahora, Completamente evidentemente somos creación de Dios. Completamente. Y si analizamos cómo se mueve todo adentro, va a tener sentido. Vamos a decir, oye, claro, por supuesto, estoy en puras emociones todo el tiempo. La amígdala, digamos, la tengo activa todo el tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, pues, ¿a ti qué te despierta la amígdala, ¿no? Es decir, ¿en qué momento, pum, sueltas la parte emocional y no la paras, ¿no? Yo me empiezo a poner de malas, tocayo, cuando no como. Por ejemplo. Cuando tengo hambre. ¿Sí? Cuando no me salen las cosas como yo quiero. Hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Sí. No has comido y adiós. Cuando veo a alguien, por ejemplo, que se me hace ilógico lo que hace, me da como coraje. Digo, ¿cómo es posible que haga esto? Sí, y es un tema emocional. Ahora, poniendo algunos ejemplos de en qué momento se despierta la amígdala y la dejas correr, tenemos varios, ¿sí? Sí. Por ejemplo, lee algunos. El no dormir bien. Te levantas enojado. Sí, claro. Pero si le dejas rienda suelta, el encierro de la pandemia nos costó bastante caro y mucha gente estaba enojada y de hecho se enojaban con sus mismas familiares, seres queridos estaban metidos en su casa. Sí. Que te pregunten cosas obvias, que no sean como tú, que quieres tener la razón todo el tiempo. Esa es una muy que te buena. sientes más que los demás. Sí. Que quieres ganar siempre. Exacto. Yo soy mejor que tú. Sí, ¿no? Esa es una típica, esa es muy... olvídate. Y cuando sales y no lo logras, te sientes mal porque perdiste, ¿no? Oye, que estés acostumbrado a ganar. Yo lo he visto, por ejemplo, en los tenistas o que de repente hacen unos osos que soy, pues hoy perdiste, digo, tranquilo. Oye, mi mamá, yo le aprendí a mi mamá que decía una frase de que el que se enoja pierde. Literal. Y lo he visto en todo. O sea, el que se enoja pierde. El que da rienda suelta a su enojo, quizá no en el sentido que estábamos comentando de que es natural enojarse, pero el que da rienda suelta a su enojo, fíjate, si tú compites todo el tiempo, si odias la incertidumbre, si quieres tener siempre la razón, si te sientes más que los demás, con lo que tú acabas de decir, el esperar. A veces la gente no quiere esperar. Oye, ¿por qué me tiene aquí esperando este cuate? O sea, ya pasó 10 minutos, no llega y te enojas. 2 minutos. O 2 minutos, exacto. Deja tú 10. Sí. Yo batallo un poco con esa parte, la verdad, te soy honesto, pero hay que aprender. Hay que aprender a esperar, definitivo. Oye, toca, hay una pregunta, a ver, ¿cómo se expresa la ira? Bueno, ahí es donde está la diferencia con el enojo, yo creo. Exactamente. Porque con la ira gritas. Sí, correcto. Golpeas. Sí. Maldices. Sí. No sé. Abusas verbalmente, como tú decías. Lo comentabas en el podcast pasado, en el programa pasado, ¿no? Sí, y ahí es donde ya pierdes la Verbal razón. Y físicamente. Y ahí es donde ya pierdes la razón porque finalmente tú te vas a arrepentir de haber dicho o hecho cosas. Sí. Pregúntale a Will Smith. Sí, no olvides. Si él pudiera volver a repetir, ¿qué pensaría si él no quisiera volver a empezar otra vez? O volver a tener esa escena y decir, hijo, lo debía haber pensado. Es que qué fuerte ese momento. Muy fuerte. Y sobre todo de pensarlo, porque ¿cuántas veces no nos estacionamos en el debió o pudo haber sido o el hubiera, ¿no? ¿Cuántas veces nos puede pasar esto? Y mucha gente, fíjate, tengo aquí una nota, tocayo, que tú lo puedes justificar, porque tu diálogo en ti mismo empiezas con el enojo que te lleva a la ira, empiezas con un diálogo interno entre tú contigo, ¿no? A veces yo pienso que es tú con tu antigua naturaleza y tu antigua naturaleza incendiando el enojo, ¿no? Eso, incendiando. Prendiendo esa todo el palabra fuego. está increíble, incendiando. Y te dices a ti mismo cosas autocríticas o autodestructivas. Claro. Entonces eso enciende todavía más el enojo. Por supuesto. Y también tú mismo te puedes autolesionar con lo mismo que te estás diciendo. Te sigues haciendo grande la herida y te estás cortando. Y bueno, finalmente terminas en una vida que yo le llamo amargada, herida, poco saludable. Oye, ¿cómo esos aspectos que comentas que la gente piensa que a lo mejor no son expresiones de ira y lo son? El cortarse, el tener estas reacciones internas
Hijo, y bueno, tienen que ver con eso. Champ, qué cosa. Un enojo desbordado. No lo que expresas exteriormente, pero hacia ti te estás... Que la gente llegue a atentar contra su propia vida física, Claro. porque está enojado. Resultado de la ira. No del enojo, no, de la ira. Tocayo. Sí. Es que debe quedar muy claro. Ahora, hay otra ira también, que también pienso que enraya en la amargura, es cuando haces la ley del hielo. ¿Sabes qué? No le voy a hablar. Lo voy a despreciar. Sí. Le voy a decir que me cueste o que le cueste. Esa es clásica, la ley del hielo. La ley del hielo, o sea. Muy de chavos era eso, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, también de grandes, yo creo. Sí. Pero bueno, oye, eso que dices de que cómo saber si tenemos problemas de ira, bueno, como comentabas, justificas tu mal humor, pues es que justificar el mal humor y ya que el mundo, o sea, no, como el mundo no es como tú quieres, entonces justificas tu ira todo el tiempo. Ay, y todo es una queja, todo es un saque de onda porque el mundo no es como tú quieres. Yo creo que ni tú ni nadie que nos está escuchando aceptaríamos, ni yo mismo, aceptaríamos vivir con alguien que continuamente esté enojado. Es algo que lo rechazaríamos. Y si tú estás enojado y justificas tu enojo, ¿qué es lo que estás diciendo? Tú mismo rechazarías vivir contigo mismo, porque Sí. es odioso, es amargo vivir con alguien que todo el tiempo esté enojado. Sí. Es más, si te sacas de onda por lo que estamos diciendo, pues pues quiere decir que estás aquí. Y hay gente que dice, oye, es que yo soy así. Si no me desahogo Sí. y me lo guardo, esto me va a provocar una úlcera. Sí. No, pero tú no puedes así soltarlo en un espíritu iracundo contra todos los demás, ¿no? Seguirás sintiendo, aunque te lo guardas, un sentimiento autodestructivo de rabia, de desilusión, de frustración, de amargura. A final de cuentas, la Biblia le llama que eso es raíz de muchos males, o de todos los males. No, bueno, estoy mencionando cuando dice amor al dinero, pero Sí, hablando exacto. de la amargura, es raíz de muchas cosas. Tiene que ver. Por ejemplo, si ves los ejemplos en la Biblia de personas que vivieron mal y que vivieron su vida todo el tiempo enojados, pues vivieron amargados toda su vida, continuamente quejándose. Sí, definitivamente. Y comentábamos hace un rato acerca de la vida de Saúl y de David, ya para ir cerrando el capítulo. Eso le pasó a Saúl con David. Su ira desbordada lo llevó a quererlo matar sí o sí, y se olvidaba de cómo estaba el país y iba a perseguirlo, y luego ya regresaba a ver cómo estaba el país, pero su ira desbordada lo persiguió a David, pero ahora sí que no había delito que perseguir, pero su ira desbordada no paró. Y él se convirtió en amargado, todo el mundo lo supo. Claro. Recordamos a Saúl como eso. Como eso. Y vemos cómo no lo llevó a ninguna parte. Sí, pues, ahora, terminamos con esto. Hazte esta pregunta. Te vamos a hacer estas preguntas. Si tú tienes ira, es que caes en esto. Te sientes continuamente enojado. Sientes que tu enojo parece estar fuera de control, o sea, no lo controlas. Estás afectando tus relaciones y lastimando a la gente que amas. Está buena. Dices o haces cosas de las cuales finalmente terminas arrepintiéndote. Y finalmente, una persona que vive en ira se vuelve abusivo, tanto física como verbalmente. Ojalá que estos puntos que hemos estado comentando en el capítulo de hoy, que ha sido la ira, podamos sacudirlos, limpiarnos de esto, porque no nos va a llevar a ningún lado, más bien te va a llevar a un hoyo. Así es que vamos a ver el próximo capítulo. Así es, ahí para salir de esas emociones vamos equivocadas. a hablar el próximo capítulo, cómo ir saliendo de esto. Sale. Tocayo. Buenísimo.